Bendiciones, querida familia de las naciones. Les saluda el apóstol Ronnie Chávez desde San José de Costa Rica, América Central, en el programa especial que Dios nos ha pedido que hagamos junto a tu familia acerca del libro de Marcos. Que tengamos alguna meditación, alguna reflexión sobre los pasajes diversos del libro de Marcos. Un libro extraordinario, un evangelio que fue escrito por, dicen algunos, un sobrino de Bernabé y discípulo muy amado, cercano a Pedro. Y Marcos es también, muchos dicen que aquel Juan Marcos del cual hablaba Pablo, que al principio no lo quiso tener en su equipo, pero después lo mandó llamar para que le ayudara. Parece que hizo puntos en su trabajo para el Señor y luego fue acepto. Así que él se nutrió de la experiencia con Pablo, con Bernabé y sobre todo en el mentoreo y discipulado de Pedro. Y nos escribe una versión del evangelio muy interesante. Ya hemos dicho que el libro de Mateo, el que viene en el primer lugar en el Nuevo Testamento, comienza su evangelio con la genealogía de Jesús para llevarnos a entender que Él es un descendiente de David. Es el verdadero rey prometido por Dios, de la tribu de Judá, descendiente de David. Luego tenemos el libro de Marcos que nos introduce directamente a la vida, ministerio y obras de Jesús. El libro de Lucas que nos comienza a presentar a Jesús, cómo es engendrado, cómo nace y cómo Él es el hombre que Dios utiliza, cómo es el Mesías prometido, Emmanuel, Dios con nosotros. Y luego nos presenta también el Evangelio de San Juan con todas aquellas verdades profundas del Verbo hecho carne, el Hijo del Dios viviente que vemos entre nosotros con la gloria del Padre y que nos habla precisamente de la espiritualidad de Jesús. Aquí estamos en el libro de Marcos, en el capítulo 1 todavía. Y ayer hablamos un poquito de cuando Jesús comenzó su ministerio y cómo llegó a la sinagoga de Nazaret, cómo leyó la escritura del profeta Isaías y cómo también después de terminarla proclamó que esa palabra se estaba cumpliendo precisamente en ese momento en su propia vida y que eso anunciaba un mover extraordinario de Dios para el pueblo que lo esperaba. Aquí tenemos, y volviendo al punto, uno de los pasajes interesantes que vamos a reflexionar hoy porque no lo hicimos antes. Es cuando Jesús, al iniciar su ministerio, llama a 4 pescadores para que lo acompañen, para que vayan con Él y para que aprendan de Él también las cosas que Él va a hacer y en las cuales va a fluir por el poder de Dios. Y nos dice Marcos 1:16, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. Maravilloso llamado, interesante, que al inicio del mismo ministerio de Jesús, Él está preocupado por los pecadores, está preocupado por los enfermos, porque vemos que comienza un ministerio interesante de sanidades y de milagros y de proclamación del reino, del mensaje del arrepentimiento y también de las buenas nuevas del reino. Pero también está preocupado en formar su equipo, en hacer un llamado directo a personas. Pienso yo que Jesús tenía una percepción impresionante de su llamado y propósito. No solamente, reitero, Él
Estaba claro por la palabra del profeta Juan que era el Cordero de Dios, que Él venía a representar al género humano y que moriría en la cruz para expiar los pecados de la humanidad. Él estaba claro que el Padre aprobaba de Él, que el Padre daba testimonio de Él, y obviamente cuando sale del bautismo en agua ha oído la voz del Padre que dice: este es mi huyos, este es mi primogénito, este es mi hijo, heredero, sucesor, amado. Jesús tiene claro eso. Y también con la manifestación del Espíritu Santo, que viene a Él en forma corporal como de paloma y lo llena, y de ahí en adelante Jesús camina, dice claramente, en el poder del Espíritu. Fue al desierto para ser tentado por el diablo, llevado por el Espíritu, pero fue en el poder del Espíritu, fue lleno del Espíritu Santo. Y cuando Él va para Galilea, otra región de su nación, y va precisamente a la sinagoga de Nazaret donde se había criado, dice que Él llegó allí, dice claramente, en el poder del Espíritu. Jesús nunca dejó de caminar en esa bendita unción y en ese bendito poder del Espíritu. Más bien reafirmó que sobre Él ahora entraba en cumplimiento la profecía de Isaías, de que el Espíritu del Señor estaba sobre Él para habilitarlo y capacitarlo para sanar enfermos, libertar cautivos, dar vista a los ciegos y proclamar el año de la venganza del Señor. Pero asimismo, como estaba consciente de que sanaría a los enfermos, que hablaría las buenas nuevas a los pecadores, así como estaba consciente que el poder que lo revestía le daría la habilidad de levantar a los muertos y a los paralíticos de su lecho de postración, así como Él sabía que iba a enfrentar a los demonios y los iba a derrotar e iba a libertar a los cautivos y a los hechizados, así como Él sabía que las señales y los milagros lo iban a acompañar, Él también estaba claro que asimismo, con la obra de la cruz del Calvario, de llevar el pecado de todos los mortales, Él necesitaría seguidores, y más que seguidores, discípulos que pudiesen ser los herederos de su enseñanza, de sus palabras y de su unción, para que una vez que Él muriera en la cruz y resucitara y ascendiera al Padre Celestial, ellos quedaran en la tierra haciendo su obra, ministrando a la gente, propagando el evangelio del reino y cumpliendo la escritura y provocando un movimiento extraordinario que nadie pensó, ni el diablo, ni los demonios, ni los hombres pensaron que podría ocurrir. Y hasta nuestros días, ese ministerio que se desató en aquellos días ha seguido creciendo y ha seguido llamando hombres y mujeres al ministerio, a las misiones, a predicar el evangelio, a edificar la iglesia. Y ahí Jesús nos muestra cómo Él estaba claramente consciente de que sanaría, libertaría, predicaría el evangelio, anunciaría las buenas nuevas, pero que también tomaría el papel del postrer Adán para morir en la cruz, que también se levantaría de los muertos, pero que era menester que Él buscara discípulos, que Él hiciera sus seguidores para mentorearlos y enseñarles las cosas que Él sabía, para que entonces ellos luego sostuvieran la obra y la hicieran crecer y se expandiera la obra y el mensaje del evangelio corriera. Entonces me llama la atención el poder compartir contigo algo que se encuentra en el libro del profeta Habacuc. Nos dice que Habacuc está estudiando la situación, lo que está pasando en medio de su pueblo, y entonces Dios le habla y dice que Jehová le responde ante sus preguntas. Y me dijo Jehová: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel que
cuya alma no es recta, no, dice, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El Señor está hablando de dar pasos de fe, de moverse en la fe, y a Habacuc le está dando una enorme lección. Le dice: todo aquel que cuya alma no es recta va a tener orgullo, pero aquel que tiene un corazón íntegro se moverá en obediencia a la palabra y a la fe y vivirá por la fe. De tal manera que le dice: es importante que la palabra corra, que la palabra crezca, que la palabra se expanda, que la palabra direccione, y sobre todo que la palabra llegue al corazón de los hombres para que los que son rectos puedan seguirla, puedan propagarla, puedan expandirla. Y aquí el profeta recibe de Dios una orden: escribe la visión, dice, aún por un tiempo, dice, tardará, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Sin duda la palabra, la visión se cumplirá. Y le dice: escríbela en tablas, declárala en tablas para que el que la lea corra con ella. Y cuando estudiamos este pasaje sabemos que estamos hablando de escribir la visión que se recibe de Dios. Esa visión tiene consigo la asignación o las asignaciones a las cuales somos llamados. Esa visión tiene consigo la misión a la cual somos enviados. Tiene también el peso del ministerio y de la unción o unciones que nos son asignadas para cumplir la misión, la asignación y la visión. Por lo tanto, es importante cuando la visión es compartida a un corazón, porque está activando misión, asignación, está activando unción, está activando ministerio, está activando llamado. Y es aquí donde comprendemos cómo Jesús, a sabiendas de todo lo que el texto sagrado dice, Él toma hombres al inicio de su ministerio. En este caso nos dice que encontró primero junto al mar de Galilea a Simón y luego a Andrés. Y entonces ellos estaban en su trabajo cotidiano de echar la red en el mar, pues eran pescadores. Jesús se acercó a ellos y les lanzó, alabado sea Dios, el manto, la unción, y los atrajo hacia sí y les dijo: venid en pos de mí, seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Esto es un verso nada más, son unas pocas palabras, pero tiene que haber habido una conversación, tiene que haber habido un momento crucial en donde ellos hablaron, ellos se encontraron, ellos se vieron, en donde ellos supieron quién era Jesús. Y cuando Él lanza estas palabras, todo cambió. Les cambió la perspectiva de la vida, les cambió la perspectiva del trabajo, les cambió la dirección de su trabajo. Eran pescadores, pescadores de peces, eran pescadores corrientes, gente de trabajo, pero ahora se encuentran con Jesús y todo cambia, la dirección cambia, y Él les dice: venid a mí y yo os haré pescadores. Han sido pescadores de peces, han sido pescadores, su familia, por años, pero ahora cambiará la pesca, cambiará el tipo de pez que vamos a coger. Dijo: ahora os haré pescadores de hombres. Y casi que de inmediato ellos dicen que dejan sus redes y le siguen. Hay un impacto, hay un llamado, hay una provocación santa, pero también se cumplen las palabras de Habacuc. Jesús escribe en las tablas, escribe en sus corazones, en las tablas de sus corazones, escribe la visión de alcanzar a los perdidos, de predicar las buenas nuevas de salvación, de anunciar el reino, de hablar del arrepentimiento y la confesión de pecados. Él escribe eso en el corazón de estos pescadores de peces. Él escribe la misión, la tarea, la asignación, y ellos lo reciben de una manera tan extraordinaria que dejan sus redes, dejan su barco y se deciden a ir en pos de Él para ser ya no pescadores de peces, sino pescadores de hombres. Entienden su llamado maravilloso, y es que cuando Jesús viene a nosotros, seamos pescadores de peces o seamos doctores, seamos abogados, seamos futbolistas, seamos nosotros arquitectos o obreros o secretarias
o seamos las mujeres modelos, o sean oficinistas, secretarias, expertas en tecnología, lo que sea, cuando Cristo viene, cuando Cristo escribe en nosotros la visión del reino, cuando Cristo escribe en las tablas de nuestro corazón la visión de, aleluya, predicar las buenas nuevas, y nos catapulta a la misión de establecer el reino, de levantar la iglesia donde quiera, de levantar discípulos y hacerlos en las naciones, entonces tomamos las decisiones que tengamos que tomar para ya no seguir siendo arquitectos o médicos o ingenieros o futbolistas, o ellas modelos o directoras de oficina, sino que entonces nos convertimos en pescadores y pescadoras de hombres. Todo por causa de un llamado, de un manto, y por causa de un plan y un propósito, porque Él quería escribir en las tablas del corazón de los hombres su visión, su misión y su asignación, para que cuando Él partiera y entregara la autoridad y la unción, los hombres supieran hacia dónde dirigirse, qué hacer y qué predicar y a quiénes ir. De hecho, cuando Jesús muere y resucita y desata sobre sus discípulos el poder del Espíritu Santo, que los bautiza y los llena y los activa en dones, ellos van por todas partes predicando el Evangelio, haciendo Dios maravillas y milagros, hoy confirmando la palabra que hablaban y haciendo crecer la iglesia por todas partes del mundo. Mas dice que no solamente le hablaron aquí a Pedro, a Simón y a Andrés, sino que después de atraerlos hacia sí, Él pasó un poco más adelante por otra barca y allí vio a los hijos de Zebedeo, a Jacobo y a Juan su hermano, y les hizo el mismo llamado, la misma convocatoria para seguir la visión, la misión en la asignación de Dios y bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Y ellos le responden de la misma manera que Simón y Andrés: vamos en pos de ti, vamos a ser enseñados, vamos a ser entrenados, y seremos entonces ya no pescadores de peces, sino pescadores de hombres. Qué maravilloso que ellos dejaron a Zebedeo, su padre, en la barca, y los otros también dejaron a su familia, pero fueron en pos de Jesús, le siguieron para ser formados, entrenados, capacitados y ser instrumentos para la gloria de Dios, para el establecimiento del reino. Cuando uno sigue pasando las páginas en el Nuevo Testamento y llega al libro de los Hechos y se encuentra a estos hombres tan poderosos, se encuentra a estos hombres haciendo maravillas y milagros. Aún con la sombra de ellos, Dios hacía milagros y sanaba a los enfermos, escribiéndonos cartas apostólicas, las epístolas, escribiendo libros tan sorprendentes como el Apocalipsis, y dejándonos un registro tan extraordinario como el libro de los Hechos, de los milagros y las señales y las maravillas que fueron hechas por los apóstoles y los discípulos del Señor en el poder del Espíritu Santo. Son los hechos de los discípulos, pero que también, o sobre todo, son los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles y los discípulos. Cuando vemos todo eso y nos devolvemos hacia este punto de convergencia entre Jesús y estas barcas, Jesús y estos pescadores, Jesús y el inicio de ministerio, qué visión, qué percepción, qué discernimiento, qué intuición, que no se equivocó, aun cuando ellos eran toscos, aun cuando eran gente sin letra, gente no muy educada, cosa que se evidencia después, pero que Jesús claramente vio sus corazones. Y precisamente por causa de eso es que los llama, los hace pescadores de hombres, y más adelante se convierten en verdaderos apóstoles que llevan la visión, la misión y la asignación del Padre Celestial a muchos otros, para que entonces al cabo de los siglos la misma visión y asignación se siga cumpliendo y se siga ganando el mundo para Jesucristo.
Jesús comienza su ministerio de milagros, señales, maravillas, transformación de pecadores, pero no olvidó a aquellos que eran necesarios para que cumplieran posteriormente la visión y la misión que Dios le asignaba a él. Hubo una multiplicación, una impartición y un legado maravilloso para esos primeros discípulos, que luego lo pasaron a otros y estos a otros y estos a otros, y ha llegado a nuestros días, haciéndonos a nosotros también receptores de la visión, receptores de la misión, de las asignaciones y de la unción del Espíritu Santo, para cumplir con este llamado de discipular a las naciones del mundo, de ganar a los hombres para Cristo, de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de sanar a los enfermos y de echar fuera a los demonios, y de constantemente buscar de la presencia del Espíritu Santo y de su llenura, para que como evidencia de eso pudiésemos hablar en otras lenguas y ser guardados aún de ataques mortales de Satanás. Hoy, en medio de una pandemia, en medio de un tiempo difícil, el mismo Espíritu que operó en ellos opera en nosotros. El mismo Dios que los protegió a ellos nos protege a nosotros. Y la misma visión, la misma misión y la misma asignación que se le hizo a ellos sigue vigente para que usted y yo sigamos pensando en lo importante que es hablar del Evangelio, predicar a Jesucristo, predicar las buenas nuevas del reino de Dios y sobre todo hablarle a los pecadores del amor inefable del Dios viviente. Ya lo dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Recuerda que estamos tocando este libro de Marcos para sensibilizarnos con la obra de Jesús, el ministerio de Jesús, las maravillas de Jesús, el evangelio del reino de Jesús, porque estamos en un año de evangelización permanente y nos estamos preparando para un febrero de ayuno, de oración y de evangelización en Costa Rica, sí, pero también en Centroamérica, pero también en Suramérica, Norteamérica y todo el continente y más allá. Por eso estamos de seminario estas noches y puedes escribirnos inmediatamente al +506-8438-1532 y solicitar la clave para ser parte de este seminario que hoy se desarrollará a partir de las 18:30 de Costa Rica, pero que con esa clave lo puedes ver a las 10 de la noche o lo puedes ver a las 20, a las 21 horas, 23 horas o mañana temprano. Un placer estar contigo y recordar que Jesús se preocupó por llegar a los enfermos, a los pecadores y a los cautivos, pero no se olvidó de aquellos que recibirían su legado para continuar su visión, su misión y cumplir su asignación. Nos vemos mañana a la misma hora de hoy en Estudiemos Juntos el libro de Marcos.